Imagina que el hombre más famoso de la historia occidental aparece hoy en un plató de televisión. Dice que hay que dar todo lo que tienes a los pobres, que los ricos tienen muy difícil entrar al reino de los cielos, que hay que amar a tus enemigos, perdonar siempre, no juzgar a nadie, y que el primero deberá ser el último. ¿Qué cadena lo emitiría? ¿Qué partido político lo ficharía? Probablemente lo llamarían comunista. Y ese hombre es Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hacer algo que incomoda a mucha gente. Vamos a leer el mensaje del cristianismo desde una perspectiva política. Sin ánimo de ofender a nadie, con respeto, pero con total honestidad. Y al final de este vídeo te vas a quedar con una pregunta que no va a ser fácil de responder. Empecemos por el principio. ¿Qué decía realmente Jesús? Si abres el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús se presenta a sí mismo leyendo un pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esta es su presentación en sociedad. No habla de naciones poderosas, no habla de ejércitos ni de fronteras, habla de los de abajo. En el Sermón de la Montaña, uno de los textos más conocidos del mundo, Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Y más adelante, en Lucas, la versión es incluso más directa: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Y añade: «Ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo». Eso no suena a defensa del orden establecido. Eso suena a una inversión radical del poder. Hay un pasaje que resume muy bien la posición económica de Jesús. Un joven rico se acerca y le pregunta cómo conseguir la vida eterna. Jesús le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. El joven se va triste porque tiene muchas posesiones. Y Jesús comenta: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». No es una metáfora suave. Es una declaración bastante contundente sobre la acumulación de riqueza. ¿Y qué pasa con la igualdad? En el capítulo 25 de Mateo, Jesús describe el juicio final. Y lo que cuenta es revelador. Los que heredan el reino son los que dieron de comer al hambriento, dieron agua al sediento, acogieron al extranjero, visitaron al enfermo y al preso. Los que son condenados son los que no lo hicieron. No habla de creencias, no habla de liturgia. Habla de cómo trataste a los más vulnerables. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Jesús también desafía constantemente a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Llama hipócritas a los fariseos, vuelca las mesas de los mercaderes en el templo, cena con prostitutas y recaudadores de impuestos, toca a los leprosos cuando estaba prohibido hacerlo. En términos políticos modernos, Jesús era un disidente. Entonces, si el mensaje original es tan claramente orientado hacia los pobres, hacia los marginados, hacia la justicia social, ¿cómo es posible que a lo largo de la historia la Iglesia haya sido aliada de los poderosos? Aquí viene la parte que remueve. Pensemos en el siglo XX. Francisco Franco gobernó España durante casi 40 años con una dictadura brutal. Fusilamientos, campos de concentración, represión sistemática. Y junto a él, la Iglesia Católica Española no solo no protestó, sino que bendijo el régimen. Los obispos llamaron a su golpe de Estado cruzada. Las misas celebraban sus victorias. El régimen se llamaba a sí mismo nacionalcatolicismo. La cruz y la espada, juntas. Pero Franco no fue el único. Mussolini firmó los pactos de Letrán con el Vaticano en 1929, dando a la Iglesia privilegios enormes a cambio de legitimidad política. Adolf Hitler llegó al poder con el apoyo pasivo de gran parte de la jerarquía eclesiástica alemana. El concordato entre el Vaticano y la Alemania nazi se firmó en 1933, el mismo año en que Hitler consolidó su poder absoluto. En América Latina la historia se repite. Augusto Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Argentina, Anastasio Somoza en Nicaragua. En todos esos regímenes hubo sectores de la Iglesia que colaboraron, que callaron o que directamente participaron. Videla, responsable de miles de desaparecidos, era un católico devoto que rezaba el rosario y recibía la comunión regularmente mientras sus militares tiraban personas vivas al mar desde aviones. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede haber tanta distancia entre el mensaje y la práctica?
La respuesta tiene varias capas. Por un lado, hay un proceso histórico muy concreto. Cuando el emperador romano Constantino adopta el cristianismo en el siglo IV, la religión pasa de ser la fe de los perseguidos a ser la religión del poder imperial. A partir de ese momento, la Iglesia como institución acumula tierras, riqueza, influencia política. Y una institución con esos intereses tiene mucho que perder si el orden social se tambalea. El mensaje de Jesús pasa a un segundo plano. La supervivencia institucional ocupa el primero. Por otro lado, está la manipulación deliberada. Los dictadores son muy hábiles usando los símbolos religiosos para legitimar sus proyectos. Si convences a la gente de que Dios está de tu lado, tienes una herramienta de control brutal. Y si la jerarquía de la Iglesia, por miedo, por interés o por convicción ideológica, te da su bendición, el círculo se cierra. Pero no toda la Iglesia fue así, y esto es importante decirlo. En América Latina surgió la teología de la liberación, un movimiento que volvió precisamente al Jesús del Evangelio, al Jesús que defiende a los pobres, y construyó desde ahí una crítica feroz a las dictaduras. Sacerdotes como Óscar Romero en El Salvador, asesinado en 1980 mientras daba misa, se pusieron del lado de los campesinos y los oprimidos. Romero llegó a decirle al presidente de Estados Unidos que dejara de enviar armas al ejército salvadoreño que masacraba a su pueblo. Lo mataron por eso. Entonces tenemos dos iglesias dentro de la misma institución, una que bendice al dictador y otra que muere junto a los pobres. Dos lecturas del mismo libro, dos Jesús completamente distintos. Y aquí llegamos a la pregunta que prometí al principio. Si el mensaje de Jesús es fundamentalmente el de dar voz a los de abajo, cuidar al extranjero, redistribuir la riqueza, desafiar al poder, ¿por qué hoy en día los movimientos políticos más vinculados a la religión cristiana son, casi siempre, los más conservadores? ¿Los que se oponen a los derechos de los migrantes, a la igualdad de género, a la protección social? Algo no cuadra. Y la respuesta, creo, es que en muchos casos ya no se usa el cristianismo como una fe. Se usa como una identidad cultural, como una bandera de tribu, como un mecanismo de cohesión frente a un otro. No es «soy cristiano porque sigo el mensaje de Jesús». Es «soy cristiano porque no soy eso otro que me amenaza». Y eso lo puede usar cualquiera para cualquier proyecto político, por mucho que contradiga cada línea de los evangelios. No te estoy pidiendo que seas creyente. Te estoy pidiendo algo más sencillo, que pienses. Si alguien dice defender los valores del cristianismo mientras apoya políticas que abandonan a los pobres, cierran fronteras al que huye de la guerra o miran hacia otro lado frente a la injusticia, quizás merece la pena preguntarle qué Jesús está leyendo. Porque el que aparece en los evangelios no se parece mucho a eso. El mensaje original fue radical, fue incómodo para el poder de su tiempo, y lo sigue siendo. La pregunta es si la institución que dice representarlo tiene todavía el valor de serlo.